Aquí estamos en el segundo día de las GEU para compartir una mesa en la que la propuesta gira en torno a una pregunta que le hemos hecho llegar a los participantes: cómo hacer visible nuestra producción. Lo que esperamos de ellos son respuestas a lo que consideramos un problema común para los editores. La dinámica de la propuesta ha sido que ellos puedan responder a esta pregunta. Vamos a tener unos 20 minutos de exposición de cada uno de los participantes y luego la posibilidad de que ustedes puedan hacer preguntas, abrir el debate. En la conferencia central de ayer, Margarita Valencia hacía referencia a un escenario que ella describió, y creo que describió muy bien, en relación a las características del espacio con el cual nosotros tenemos que interactuar en este momento. Hizo referencia a la desaparición de pequeños grupos editoriales, estos que están relacionados a esas tradiciones familiares. Hizo referencia a los grandes grupos editoriales, a la relación que están estableciendo estos grandes grupos editoriales con la industria del entretenimiento. Hizo referencia a la concentración de la producción editorial en la medida en que va asignando una cultura, a la edición digital, entre ellos mencionó el caso de Amazon, y ella nos hablaba de estos escenarios, cómo generan un desafío para el editor, para las políticas editoriales que se llevan a la práctica. Desde allí creo que podemos empezar a pensar esta pregunta: ¿cómo hacer visible nuestra producción? Para ello vamos a darle la palabra a Carlos Gácera. Carlos Gácera es licenciado en Letras Modernas y magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es director de Dubim, la editorial de la Universidad Nacional de Villa María. Es presidente de la REUN, la Red de Editoriales de las Universidades Nacionales de Argentina, vocal de la Cámara Argentina del Libro y miembro del Comité Ejecutivo de EULAC. Además es docente e investigador. Y yo tengo que moderarle sus 20 minutos. Bueno. ¿Este? Sí. Bueno, buenos días. Gracias, Carla, por la presentación. También quiero agradecerle a los compañeros que han organizado esta jornada. Rafael, aquí presente por la Universidad de Quilmes, Pepe Volpogni. Bueno, hay mucha más gente de Quilmes que participa, pero lo hago en nombre tuyo. Pepe Volpogni, de Litoral, y la gente de Audeva, que no la veo, pero que, bueno, han construido este espacio de las jornadas de edición universitaria ya en una avanzada muestra de que este espacio es un espacio necesario y justo para encontrarnos todos los años a discutir sobre nuestra realidad. Estoy muy contento de compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a esta pregunta que hacía Carla y en torno a una realidad que transitamos las editoriales universitarias, no solo en Argentina, sino también a nivel global, creo yo. Ayer conversaba con Luis Pastor, y las conversaciones que tenemos con otros editores y otros directores de redes, la edición universitaria, también las conclusiones del Foro de Frankfurt del año pasado nos han ido llevando a... ¿Tenemos un problema con el micrófono? ¿Me escuchan? ¿No? Este funciona. Vamos con aquel. Bien, yo quería atenerme a dar respuesta, ¿ya está? Dar respuesta a esta pregunta que hacía Carla, enfocándola en torno a esta propuesta de las GEU, que habla sobre el tránsito entre lo impreso y lo digital como un problema central del cambio de paradigma que el mundo o el ecosistema del libro transita hoy en el mundo. Y voy a hablar desde la perspectiva de la experiencia, digamos, de la experiencia de nuestra editorial y también de la trayectoria personal
que es un poco la que también le imprime, por el lugar que ocupo en la editorial, algunas reflexiones en torno a cómo hacer nuestro trabajo de la mejor forma en Edubim. Y una trayectoria personal también que me tiene como 17 años trabajando en el periodismo cultural, específicamente comentando libros, en el diario La Voz del Interior, en la Gaceta de Tucumán y en otros diarios en los que he escrito. Y recuerdo ya de fines de los 80, principios de los 90, qué hacíamos nosotros cuando recibíamos libros en una redacción y qué cosa evaluábamos de esos libros. Y evidentemente éramos parte de esa estructura del mundo analógico de darle visibilidad a los libros. Cuando nosotros empezamos con la editorial, evidentemente este esquema, esta idea mía, estaba justamente en jaque, digamos, porque los suplementos empezaron a cerrarse, los espacios comenzaron a obturarse para la llegada de los libros que más podían interesarle a un periodista y que la oferta masiva de libros de alta rotación comenzaban a ser obligatorios para los periodistas, que evidentemente quienes teníamos ideas de leer libros que justamente no publicaban las grandes editoriales, se volvían complicados encontrar o poner en marcha dispositivos que hicieran visible a los autores y a esos libros. Y creo que este es el gran cambio en el que nosotros estamos transitando. Pasamos de un esquema de visibilidad a otro esquema en el paradigma digital. Cuando nosotros estamos acostumbrados a pensar un libro, tenemos toda una arquitectura de ese libro en la cabeza. Es decir, nos preocupamos por la tipografía, nos preocupamos por la maquetación, estamos preocupados por la elección del papel, los colores de la tapa. Toda esa arquitectura en el mundo digital se desvanece absolutamente. Y ese desvanecimiento exige no el retiro de un editor, sino, creo, la reinvención de la tarea del editor. Estábamos acostumbrados, o seguimos haciéndolo todavía, por lo menos para la Argentina, esto tiene un peso muy grande, no en otros mercados, no en otras realidades. Seguimos pensando el libro como una mercancía, como un objetivo, como un objeto, como un fetiche. Y nosotros muchas veces gozamos de ese fetiche, abrir el libro, leer el papel, apenas sale de la imprenta, nos entusiasmamos y luego va ocupando una cadena, esa cadena de producción se va encargando de deglutir ese papel y llevarlo a otros lugares. Los editores luchamos por espacio en las góndolas de las librerías, sabemos que hay que estar en las librerías y sabemos que hay que vender libros. En la Argentina, de cada 10 libros que se leen, 8 se compran en las bibliotecas. Esas son estadísticas reales, no son ficciones. Entonces, este trabajo por trabajar con el objeto de darle ubicuidad en una librería, darle visibilidad en las vidrieras, obtener notas de prensa, construir que ese libro le llegue a un experto y que ese experto hable de ese libro, es una tarea del mundo analógico. El problema es que en el mundo de lo digital hay un cambio sustancial. Esa inmaterialidad, esa solidez que todo se desvanece en el aire, esa inmaterialidad requiere de nuevos desafíos. Primero porque ya no hay depósitos, hay nubes, no tenemos que preocuparnos si la tirada va a ser de 300, 500 o 1000, y tenemos que proponernos de todas formas cambiar el esquema de la visibilidad por una palabra que la mejor forma de traducirla, según discoverability que usan el mundo anglosajón, esto que yo digo, la descubribilidad del libro. Hacer descubrir el libro por el lector es la gran tarea del editor de este siglo y por un tiempo, por supuesto, en el cual vamos a tener que amoldar nuestras lógicas de trabajo para hacer que el lector descubra ese libro. Después podrá ir, y muchas veces, quienes tienen librería saben, muchos de los libros que el lector descubre en la red, luego va a la librería a comprarlo. No es contradictorio ni es excluyente. El problema es que en este cambio de paradigma, que es un cambio de paradigma serio,
Digo, los expertos hablan que desde la invención de Gutenberg hasta esta parte, 500 años, no ha habido un cambio en el formato del libro. Técnicamente se ha mejorado, pero eso que nosotros hoy más o menos estamos dispuestos a llamar libro, tiene más de 500 años y ha nacido con el capitalismo y con una lógica del capitalismo. Es antes que Ford la invención de una producción en serie. Eso es la imprenta en realidad. Y no hay mucho para inventar en esto, salvo este cambio del paradigma que nos obliga a redescubrir los mecanismos. Ni siquiera estoy hablando de un sistema socialista ni nada por el estilo. Estoy diciendo que dentro del mismo sistema de ventas tenemos que redescubrirnos y reformular nuestras preguntas. Entonces, si tenemos que salir de la materialidad para ir a la inmaterialidad, salir de esta visibilidad para ir a la descubribilidad del libro, hay cosas urgentes que hacer, Lo primero que se me ocurre es que hay que cambiar la cabeza de la editorial, hay que cambiar la cabeza del publisher. El publisher debe entender este cambio y no significa dejar de trabajar en los dos frentes, significa poder entender que el rol que nos toca ocupar a quienes tenemos la responsabilidad de dirigir los catálogos de una editorial necesita de destrezas diferentes. Esas destrezas en muchos casos las vamos a ir adquiriendo o las iremos comprando, ¿no? Yo no me voy a poner a estudiar HTML5. Tengo que saber qué es HTML5, tengo que saber lo que es el XML, tengo que saber cómo cambia el flujo en el trabajo digital, tengo que saber lo que es una planilla de Onyx, pero no tengo ni la menor idea qué operación hacer con eso. Pero sí tengo que estar capacitado para saber que la gente que lo va a hacer tenga la certeza de la conducción de la cabeza de la editorial para que eso se haga. Y en ese proceso nosotros estamos inmersos hoy, digamos, como editorial Edubim, estamos inmersos en ese cambio de cabeza, en ese cambio de procesos. Pasar de esta materialidad a esa inmaterialidad. Y pasar de ese gran mercado, que era toda la cadena de distribución o de posedición que el libro tenía, a esa gran plaza del mercado que es hoy Internet. Pero en Internet hay que saber qué hacer. No es que uno está en Internet, tiene una página web, tiene redes sociales y con eso alcanza para hacer descubrir el libro, para lograr la descubribilidad del libro. Hay muchas cosas que hacer allí, porque hay un cambio sustancial en este cambio de paradigma con respecto a la materialidad y la inmaterialidad. En la materialidad estamos vendiendo un objeto. En la inmaterialidad vendemos un servicio. Digo, para que lo digamos con ejemplos claros, lo que es Starbucks. Starbucks no vende café. El café es horrible. Ahora, todo el mundo toma café en Starbucks. ¿Y por qué? Porque ha logrado construir un servicio que se impone sobre el objeto que vamos a tomar café, a ese antro de perdición del café, de los que nos gusta el café, que es Starbucks. Lo mismo ocurre con McDonald's. McDonald's, digo, a ver, las campañas de desprestigio sobre las hamburguesas que se han hecho, que se hacen con gusano, con carne podrida, digo, ¿alguno dejó de comer en McDonald's? No, vende más, porque no importa el objeto, pasa a importar el servicio. Y en Internet empieza a ocurrir algo parecido. Empieza, digo, porque yo no soy un gran experto en esto de Internet, pero entiendo cuál es el proceso que está atravesando el mundo del libro. No quiero decir que haya que vender cualquier porquería sin importar en Internet, tampoco es fácil. La gente que lee, la gente que busca libros no es idiota, no anda comprando porquerías por mucha, digamos, visibilidad o descubribilidad que el libro tenga. Pero es importante cambiar esta cabeza en lo que llamábamos el marketing tradicional en función del libro y cómo hacíamos que ese producto en línea llegara al lector. Me quedan 5, ¿no? Creo que me sobró tiempo. Bien, entonces, ¿cuál es nuestra tarea en ese sentido? Y acá aparece una palabra que todo el mundo conoce y por supuesto conocemos de nombre,
pero cuando tenemos que empezar a definir es como definir a Dios, ¿no? Es decir, ¿qué es Dios? ¿Qué son los metadatos? Es decir, esta es la pregunta de la descubribilidad del libro. Empezar a trabajar sobre los metadatos. Y esta es una gran tarea, porque todos aquí trabajamos con metadatos. Cuando llenamos una ficha para un ICBN, asignamos dentro del esquema Margarita que tiene la Cámara Argentina del Libro una serie de metadatos que van a permitir que ese libro se catalogue. Pero los metadatos de esa catalogación no necesariamente implica que ese libro vaya a ser descubierto por el lector. No implica necesariamente que los metadatos que usan nuestros bibliotecarios sean iguales a los que usamos nosotros, los editores. Ni siquiera son iguales a los metadatos que llevan a un lector a encontrar el libro. En muchos casos, las grandes máquinas, buscadores que trabajan con algoritmos, que hacen las búsquedas por nosotros y que cuando estamos en plena escribiendo un mail y nombramos Maracaibo, nos aparece viaje a Venezuela. ¿Sí? Esa publicidad es un algoritmo que ha recuperado una palabra que estamos nosotros escribiendo en un mail y Google nos manda una publicidad de despegar.com para que viajemos a Venezuela. Digo, esta es la lógica de las máquinas. Las máquinas están aprendiendo a leer y nosotros no estamos enseñándoles a leer lo que tienen que leer de nuestros libros. Trabajar con los metadatos es la clave, creo yo, para que podamos no solo hacer visibles los libros electrónicos, sino también hacer visibles nuestros libros en papel, porque estos algoritmos siguen siendo la clave de cómo encontramos los libros en Google Books, en Google Docs, es decir, todo eso en Google Play, en Amazon, en Apple, digo, todos los dispositivos del rescate de los metadatos es nuestra forma de enseñarle a las máquinas a que lean cómo encontrar nuestros libros. Voy a avanzar en dos cosas que he aprendido últimamente, que hay dos tipos de metadatos o dos clasificaciones de los metadatos. Los metadatos estructurales y los metadatos descriptivos. Habitualmente nosotros trabajamos con metadatos descriptivos. Le asignamos palabras claves, decimos este libro es de literatura argentina, este libro es de narrativa, no ficción. Digo, agregamos las palabras que creemos que son descriptivas de ese contenido que estamos poniendo en un formato de libro. Pero sin embargo, bueno, va el ICBN, por supuesto, el precio que nos importa mucho, digamos, ¿no? Es decir, esos metadatos que habitualmente estamos acostumbrados a trabajar. Ahora, ¿qué pasa cuando necesitamos pensar metadatos estructurales? Es decir, aquellos metadatos que van a producir esta conexión entre el mail que estoy escribiendo, Maracaibo, con el viaje a Venezuela. Ese metadato es un metadato estructural. ¿Cómo construir ese metadato? Es un gran problema y un gran tema. No tengo ni la menor idea para aconsejarles nada, por supuesto, pero digo, este es uno de los temas que tenemos que empezar a trabajar. Obviamente hay ya algunos procesos, como son los manejos de ONIX, es decir, que es una estandarización de metadatos, en general bastante más descriptivos que estructurales, pero hay que empezar a trabajar con ese tipo de estandarizaciones de procesos porque son, como insisto en esto, la forma de enseñarle a hablar a las máquinas de nuestros libros, enseñarle nuestro lenguaje. Seguramente en la conferencia que viene, quien ha sido invitado para hablar va a poder agregar mejores datos de lo que puedo dar yo. Estos metadatos entonces forman parte no solo del proceso de la posedición, es el proceso de la edición y de la preedición, donde yo ya al llenar la ficha de metadatos de la Cámara Argentina del Libro para pedir el ICBN, empecé a agregarle a ese libro metadatos. Y llamo la atención sobre la irresponsabilidad que muchas veces ponemos sobre esos metadatos. Casi nunca lo hace un editor, o si lo hace un editor es porque no hay una persona que se encargue de una secretaria o un secretario que se encargue de hacer ese trabajo. Entonces, en general, ese tipo ni siquiera leyó el libro que pone esos metadatos, le llega más o menos, así habla de la enfermedad, entonces lo pongo, a lo mejor es de medicina o de enfermería. Y bueno, le pongo las dos por las dudas. Y esas palabras clave van generando
van generando también una confusión en ese nuevo idioma que tenemos que enseñarle a las máquinas. Digo, esto es llamar la atención y digo un punto importante, quiero contar dos experiencias. Una es que la atención que le ponemos a los metadatos es equivalente a la que tomaba Orfila Reynal para escribir las contratapas de la colección Breviarios en Fondo de Cultura Económica. Fíjense ustedes que ese tipo, que era un genio, su trabajo en la editorial era escribir las 400 palabras que todos los libros tenían en esa contratapa y por la cual muchos, tenemos más de cientos de títulos de esa colección de Fondo de Cultura Económica. Digo, había un trabajo muy serio en la escritura de esa contratapa. Y digo, me parece que ahí está el trabajo sobre los metadatos. Es equivalente el trabajo del editor construir esos metadatos con esa precisión para poder enseñarle a hablar a las máquinas. Y la otra es que cuando uno hace algo de inteligencia sobre las palabras claves en los metadatos, puede encontrarse con algunas sorpresas. Les cuento una. Amazon genera reportes habitualmente sobre los libros que uno más vende y sobre los libros que tienen alto índice de fracaso en la venta. Es decir, gente que ingresa a ver el libro y no lo vende. Entonces te manda un reporte y te dice, mire, dice, algo debe andar mal en este libro porque entra mucha gente y no lo compra. Sí, esto es notable. Entonces empezamos a hacer una investigación en la editorial. El libro era Las fuerzas extrañas de Lugones. Dijimos, bueno, sí, ¿quién va a leer Lugones masivamente? Es decir, para mí, que acá Lugones lo compra poca gente. Bueno, entramos a hacer una averiguación y empezamos a encontrar otra cosa, que a nuestra página, por Google Analytics, llegaba mucha gente por ese libro a nuestra página de la editorial. Es decir, encontraba encontrábamos un pico de flujo de ese libro, llegaban a nuestra página web. Seguimos investigando. ¿Por qué pasaba esto? Nos preguntamos. ¿Por qué Lugones traccionaba, pero 100.000 veces a una? Es decir, esto era una cosa interesante. Empezamos a desmenuzar mejor eso y fuimos de dónde venían las entradas. Y nos encontramos que venían de México. Dijimos, ¿cómo es que de México vienen a parar este libro? Tantos lugonianos hay en México que buscan este libro. Bueno, en un análisis más rápido que llevó semanas encontrar esto, nos encontramos que dentro de ese libro hay porque después hay otro dato en el medio que no, si lo cuento se van a dar cuenta, pero lo cuento con el remate del chiste. Nos dimos cuenta que allí había un cuento que era la que llamaba muchísimo a los lectores a entrar. Y era el metadato del nombre de un cuento que se llama El Puñal. Y el puñal en México tiene una significación sexual. Y cuando analizamos mejor los datos, venían de palabras de páginas pornográficas el ingreso a este metadato. Cuento esto para decir cómo muchas veces podemos generar tráfico sin saber por qué estamos generando tráfico, por qué estamos generando viralidad y no somos del todo conscientes o no tenemos todas las herramientas para poder llegar a entender por qué algunos libros son descubiertos o algunos contenidos de nuestra editorial son descubiertos. Gracias. Gracias, Carlos. Presentamos ahora a Fernando Fagnani. Fernando Fagnani estudió Sociología y Ciencia Política. Tiene una amplia trayectoria en la gestión editorial, se ha desempeñado en editoriales tales como Norma, MC, Sudamericana, Alfaguara, Planeta. Es colaborador de los suplementos de cultura de Clarín y El Cronista y actualmente es gerente general de DASA. Bienvenido, Fernando, gracias. Buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Naturalmente, no solo por mi función actual, sino por los diversos lugares que ocupé a lo largo de mi desarrollo en el mundo editorial.
yo no trabajo en lo que es la edición universitaria. Sí, siempre he editado material universitario, tesis convertidas en libros, investigaciones, en lo que se podría llamar ensayo académico. Lo primero, a ver, yo curiosamente voy a ser más cauto que Carlos en cuanto a la cuestión digital, digamos, ¿no? En realidad cuando venía para acá, porque el tema de la visibilidad uno lo puede entender de muchas maneras distintas. Visibilidad puede ser la comunicación de una editorial, visibilidad puede ser la prensa, puede ser la cartelería que uno pone en una librería, pueden ser los mails, y puede ser lo que yo sigo creyendo que es lo más importante, que es la librería. Es cierto la estadística de que 8 de cada 10 libros se compran en librerías, es verdad. El otro dato que es más importante es que 6 de cada 10 se deciden en la librería. Lo que la gente decide comprar, en 6 de cada 10 veces se decide en la librería. Naturalmente, esto admite matices. Seguro que esto sucede más con unos géneros que con otros. Debe suceder más con novelas, puede suceder más con literatura infantil y debe suceder menos con libros que son bestsellers, que el lector ya sabe que los quiere comprar, o con libros de ensayo donde el lector está buscando una temática determinada. Independientemente de los casos puntuales donde la gente sabe exactamente lo que va a comprar, lo único que uno tiene que hacer es recordar cuál es su experiencia en librerías. Que a veces va a comprar un libro, compra ese libro y aparte compra otro, no encuentra el libro que quiere comprar y se compra otro. Es decir, que inclusive en gente que se supone que entra a la librería sabiendo lo que tiene que comprar, en la práctica hay mucha compra que se define ahí. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que la distribución es lo más complicado que hay en el mundo editorial. Digo, el gran salvavidas que ofrece el mundo digital, y además de otros problemas que genera, que son múltiples, que son los que Carlos adelantó, y muchos otros, porque es realmente cambiar de paradigma, es meterse en un mundo donde la asimetría del poderío económico es mayor que en el mundo del libro físico. Digo, Random House es mucho más grande que todos nosotros, pero si comparamos Google con todos nosotros y sumamos Microsoft, Apple y 2 o 3 más, digamos, quedamos reducidos a polvo. Entonces, esta cuestión que se discutía siempre sobre los grupos editoriales y la asimetría en el mundo del libro físico, cuando final, si alguna vez se produce que el libro va a ser solamente electrónico, bueno, mejor ni pensarlo, porque uno ahí no va a poder decir nada. Acá todavía hay un cierto margen, para operar sobre una fuerza que son identificables. Un librero, un diario, siguen siendo fuerzas identificables. Google no es identificable. Amazon no es identificable. Pero no solo porque son corporaciones, sino porque son corporaciones con un autoresponder, donde uno ingresa en un circuito del cual no puede salir, que por supuesto ofrecen beneficios. Esto no quiere decir que los editores o los músicos sean esclavos de esos grupos, pero sí hay que tener muy claro que la relación de fuerzas a la que estamos más o menos acostumbrados con un otro, por muy grande que sea, no tiene nada que ver con esto. Esto es la desaparición prácticamente del interlocutor tal como lo conocíamos. Ahora bien, lo que sí es verdad es que debido a la complejidad de la distribución, y hablo de la distribución en un mismo territorio, es decir, en Argentina, no hablemos si un editor quiere llegar a un lector en Perú o en Colombia, o tiene lectores en Perú o en Colombia o en México que sabe que quieren leer tal libro porque engancha con tal temática. Eso es ciertamente una cosa muy compleja, y yo creo que lo que hay que tener cuidado con la cuestión del mundo digital es que, si bien es cierto que se presenta como en teoría una panacea para salvar el problema de la distribución,
En la práctica eso no funciona tanto de esa manera, o por lo menos no funciona tanto de esa manera en Argentina. Y no funciona tanto de esa manera en América Latina, donde el mundo, donde lo que es la lectura en dispositivos digitales y lo que es la compra de libros digitales no ha despegado. También es cierto que en Estados Unidos tuvo un enorme boom, que fue en Estados Unidos y fue en Inglaterra casi exclusivamente. No es un fenómeno de lo que suele llamarse el primer mundo, es un fenómeno muy particular del mundo anglosajón, no es un fenómeno de Alemania, no es un fenómeno de Francia, ni de Italia, ni de España, ni de ningún otro país de Europa. Ese es un fenómeno que está muy localizado entre 2012 y comienzo de 2014 como estallido del consumo, y se detuvo. Y de hecho, en los últimos datos, es cierto que ganó muchísimo mercado, y tiene una porción del mercado anglosajón que es muy importante. Pero no es que se van a quedar con todo. No es que es un crecimiento imparable que saca el libro físico de la cancha. Y esto no es que quiera hacer una defensa del libro físico, más allá que por supuesto lo prefiero y es lo que quiero y es lo que me gusta, digamos, ¿no? Estos son datos, o sea, hubo un crecimiento real de la lectura en dispositivo electrónico, probablemente en gran medida hayan sido nuevos lectores. Quizás uno pueda pensar el dispositivo electrónico, al menos en esos países y al menos en determinados géneros de la lectura como un lector nuevo y no solamente como un lector que cambia de soporte. Pero yo creo que eso desgraciadamente no va a solucionar los problemas a los que hoy nos enfrentamos para encontrar los lectores. Estos son problemas generales de la industria editorial. Naturalmente, cuando uno piensa en grupos editoriales más grandes, estos problemas parecen no existir, pero en el fondo sí existen igual. No existen con los 4 o 5, con los 15 títulos que más venden, porque esos libros encuentran a sus lectores. Quizás no a todos los lectores que ese grupo editorial necesitaba que encontrara por el adelanto que había pagado y por la inversión que suponía publicar ese autor, pero podríamos decir que encuentran a sus lectores. Pero los grupos editoriales, además de publicar esos 15 o 20 títulos al año, publican muchos más, en algunos casos muy buenos, que no siempre encuentran a sus lectores. El problema de encontrar al lector no es un problema exclusivo de la edición universitaria o del ensayo académico o del ensayo en el sentido amplio de la palabra, sino que es un problema del sector editorial. El problema es que uno cuando publica un libro supone que el lector está en algún lado y desgraciadamente uno no sabe muy bien a dónde está el lector. Ahora, la mayor paradoja que hay con las editoriales universitarias es que en teoría, lo más fácil de ubicar es el lector universitario. Es como un grupo más o menos identificable que circula mayormente por ciertas zonas de la ciudad, que va a las universidades, o sea que todo indica que si uno le pone a cada universidad una buena librería, los libros deberían venderse sin ningún problema, porque el lector está físicamente ahí. Aunque después circule por otro lado del país, en ese momento está físicamente ahí, porque hay un número, yo diría, limitado de librerías en todo el país que son buenas librerías de ensayo donde uno puede encontrar, donde uno tiene la certeza de poder encontrar el libro que está buscando. O sea que en principio debería ser una cosa muy fácil. Muy fácil. Nadie la tendría más sencilla que la editorial universitaria. El problema es otro. El problema es que los lectores compran los libros en cualquier lado. Ese es el gran inconveniente que tenemos hoy. Y probablemente esto se haya agudizado ahora con la expansión de las cadenas y fuera un fenómeno de menor impacto hace 15 o 20 años, donde uno sabía perfectamente en qué librerías de la calle Corrientes tenía que conseguir tal libro, o en qué librería de Córdoba, en qué librería de Rosario. O sea, ahí no había mucha duda. Nadie iba a entrar a la Jenny que había ahí en Galería Pacífico para buscar el último libro de Bourdieu. Eso iba a Hernández o iba a la Gandhi y lo tenían, y si no lo tenían ahí es que no estaba en ningún lado. Ese fenómeno cambió. Cambió porque las librerías que antes ocupaban de ensayo cambiaron su fisonomía, pero también
porque las cadenas entendieron que los lectores que tienen son todos, no son solamente los 4 lectores que están buscando los Juegos del Hambre o las Sombras de Grey o uno de esos que venden muchos miles de ejemplares. Esto genera un problema no para el librero, que tiene un espacio y que si uno le da el libro, de alguna manera lo ubica en la primera mesa, en la segunda en la estantería, pero de todos modos está disponible para un lector. Eso genera un problema para el editor y sobre todo para el editor más chico. El editor más grande distribuye habitualmente en Jenny, coloca lo que tiene que colocar, repone lo que tiene que reponer, no tiene un problema con eso. Puede ser que se le agotó un libro y no lo reimprima, pero eso es una edición económica y no va a sufrir porque un lector no encuentre un libro que decidió no reimprimir. Por lo tanto, yo creo que lo primero que habría que pensar, sin dejar de trabajar en la dirección de lo digital, no tanto por aquello que sería la venta de ebooks, sino por lo que sería la segunda parte de lo que Carlos dijo, que es lo del metadato, que eso sí es una cosa fundamental. Porque eso yo creo que el símil del metadato con la contratapa es perfecto. Porque funciona así. El gran problema es que cuando uno escribe una contratapa sabe más o menos lo que el otro va a leer, eso puede suponer, y cuando uno arma un metadato no tiene la menor idea cómo Google lo va a combinar. Ahora bien, el metadato sí es muy importante, porque eso en el fondo es la primera información que uno inconscientemente a veces vuelca en un libro, porque como información parece parte de un formulario, o sea, no parece parte de la comunicación de la editorial, sino parte de como llenar una cosa de la FIP. Pero lo cierto es que ese es el camino que empieza a marcar el modo en que ese libro va a empezar a ser leído, va a empezar a ser encontrado en la web. Y ese me parece que es el comienzo de una especie de camino en la búsqueda de lo que sería el lector incógnito. Para una editorial con un buen equipo, digamos, entre la edición, la gerencia y la comunicación, no es tan difícil saber quiénes van a ser los mediadores de un libro. Es decir, si uno saca todos los meses un libro de sociología, un libro de ciencia política, un libro de filosofía, de autor argentino o no, sabe más o menos, si es un editor consciente y hace los libros bien, sabe quiénes pueden ser los lectores que pueden ayudar a difundir ese libro. Sabe que puede ser tal ensayista, tal profesor, tal periodista, porque tiene una pasión especial por ese tema. O sea que lo que es la parte de la comunicación y la prensa de una editorial con una cierta estructura. Si la editorial es más chica, por supuesto, todos los trabajos requieren un esfuerzo suplementario porque la capacidad humana para hacerlo es menor. En realidad todo eso es relativamente sencillo frente a otras tareas que son sí realmente mucho más complejas. O sea, yo creo que la comunicación es muy importante, pero en el fondo definir, es muy importante hasta la tipografía que uno pone en el mail con el cual va a mandar la información de una novedad. Yo recibo muchos mails de editoriales donde no se lee la tipografía y me mandan un archivo de imagen donde no se puede ampliar. Lo cual es insólito, porque es el primer contacto que yo tengo con ese libro y yo cierro el mail. Y es una cosa tan elemental como ponerle cuerpo 12, 13, 14 o 15 o lo que sea. Y esas son cosas en las que por supuesto hay que pensar, pero ciertamente, requieren de un trabajo menor y de una decisión que uno toma una vez y que más o menos puede funcionar. En mi impresión, donde el asunto es más complicado es cómo volver al librero un aliado, y segundo, cómo lograr un espacio en las librerías. Yo creo que el espacio en redes sociales, los editores o lo tenemos o podemos llegar a fabricarlo con relativa sencillez. Sencillez quiero decir frente a cosas que son más complejas, ¿no? Creo que el espacio en los medios es siempre un albur, uno nunca sabe muy bien qué va a pasar. Hay ciertos libros que uno sabe que van a tener cierta repercusión porque son de un determinado autor, de una determinada temática, y puede ir más o menos seguro, aunque por supuesto
después las cosas no siempre salen así. Y hay otros libros que inesperadamente tienen mucha visibilidad o ninguna visibilidad. Pero el problema que hay ahí es que la agenda de los medios es siempre una agenda ajena. Uno no puede no puede publicar un libro pensando que los medios lo van a colocar, o los medios o las redes sociales, que por supuesto hay que hacer el trabajo para que eso suceda, pero uno no se puede encomendar a eso porque decide otro. Decide otro que si el día anterior tiraron abajo una torre porque la chocó un avión, los próximos 5 números del suplemento cultural son sobre terrorismo y chau. Y la agenda cambió. Por eso creo que yo sigo pensando que la librería es el lugar fundamental. Ahora, el problema con la librería no es tanto el trabajo que uno hace con el librero, sino cómo llegar a la librería, cómo montar un esquema de distribución que sea eficiente y que sea económicamente viable para editoriales chicas, y cómo mantener el flujo de información entre el librero y el editor. Sorprendentemente, nosotros, además de trabajar en Riverside, yo trabajo en Riverside, que es una distribuidora. Riverside distribuye sellos grandes, Anagrama, Blume, Tallen, pero distribuye también Graó. Graó es una editorial pedagógica de Barcelona, muy buena, con muchos libros cuya temática está muy enfocada a la problemática de la educación en España e inclusive en Cataluña, pero con otros que no, que son más generales. Cuando uno mira cuáles son las librerías que más venden Graó, son Cúspide y Jenny, no son las pedagógicas. Y nosotros traemos 400 ejemplares de cada título. O sea que a Cúspide y a Jenny le damos muy poco. Le damos 50, 60, le damos una cantidad que es irrisoria para los volúmenes que ellos manejan. Y que en principio uno tendería a creer que esos libros van a desaparecer, y muchos de los cuales, es cierto, desaparecen, ¿no? En eso. Pero no desaparecen todos. Digo, el gran tema es que yo creo que hay una tarea pendiente y no es solamente con las editoriales universitarias, sino con todas aquellas editoriales que publican ensayo, aunque es cierto que en las editoriales universitarias es más fácil construir una identidad común. Aunque después cada editorial tenga su propia línea, uno podría pensar que la editorial universitaria tiene un perfil, y de hecho en otros países del mundo, como Francia, Estados Unidos, Inglaterra, los editores universitarios tienen un lugar diferenciado respecto al mercado masivo. Ahora, también es verdad que en esos lugares los editores universitarios están en un mismo lugar en la librería. O sea, han logrado un espacio para sus libros que, por supuesto, en Argentina tendría que llevar adelante a Eudeva. Digo, el buque insignia de esto, bueno, si hay alguien de Eudeva, lamento por encargarle la responsabilidad, ¿no? Pero el buque insignia de esto es Eudeva. Eudeva es la editorial que tiene que abrir el espacio en las librerías para el resto de las ciudades universitarias. Pero porque además lo que se van a descubrir es que el librero va a agradecer eso. El librero no tiene un problema el librero es menos prejuicioso de lo que uno supone. Tiene sus ideas, naturalmente, pero es fácil que cambie de opinión. O sea, es tan fácil como poner una mesa con 20 títulos universitarios que se vende y la deja. O sea, no es que se va a negar a eso. Ahora, para que esto se produzca, evidentemente tiene que haber un proyecto que le facilite al librero la adquisición de esos libros y que le garantice que si pone una mesa con estos 20 títulos y se venden los 20, el distribuidor o quien se ocupe de esa tarea se lo repone con un tiempo lógico, porque si no esa mesa se la da a otro, digamos, ¿no? Estas cosas son de armado muy complejo porque involucran procesos administrativos, involucran cambios en la inversión, porque efectivamente cuando uno pasa a trabajar no con pocas librerías, sino con cadenas, la cantidad de libros a imprimir es mayor, la cantidad de libros no vendidos también es mayor. Por lo tanto, la ecuación que uno hace con el precio de venta al público tiene que ser distinta, porque de algún modo tiene que absorber la cantidad de libros que ya sabe que no va a vender, porque van a quedar encajados
en alguna estantería perdida o van a ser robados y nunca pagados por el librero, digamos, todas las cosas que sabemos que suceden, digamos, ¿no? Pero yo creo que esa es la primera, yo creo que la prioridad mayor de las actividades universitarias para alcanzar un nivel de visibilidad que exceda al del círculo, donde de un modo u otro son visibles, porque la gente se entera, la gente se entera de los libros que finalmente tiene que comprar. El público universitario sabe de un modo u otro, por Clio, por un amigo, porque leyó el paper del autor ese 2 años antes de que el libro se publicara, porque lo vio en bibliografía. O sea, a esa gente, tarde o temprano, uno llega. Uno llega con la información, lo que no quiere decir que llegue con el libro vendido, que son dos cosas muy distintas. Porque si bien es cierto que la gente no lee formato electrónico, lo que sí lee mucho es Word. O sea, hay muchos libros que se leen antes de que se publiquen en Word porque son 10 papers sumados o son tesis. Entonces hay un problema con ese lector que cuando el libro salió, y muchos de los lectores potenciales ya lo leyeron. O lo conocen por la mitad, o leyeron lo suficiente como para saber que no les interesa. Entonces, la búsqueda es siempre por el otro lector. Ese lector potencial inicial, yo creo que no se puede perder, y que en todo caso lo perderá un editor porque equivocó el camino. Ahora, si el editor tiene una línea, ese lector no lo va a perder. Para mí el gran desafío, además de cumplimentar las cosas obligatorias a las que obliga el 2015, a las que obligará el 2020 en materia de tecnología y en materia de comunicación y en materia de redes sociales y cómo Facebook cambió la relación con o sea, todo eso es verdad. Es un plomo, por otra parte, pero todo eso es verdad. Y de algún modo hay que responder efectivamente porque hay una comunicación que se produce ahí. Y hay un saber que se produce ahí. O sea, ahí hay una circulación no solamente de tonterías, que por supuesto hay muchas, sino que hay una circulación de saber. Y eso hay que atenderlo, porque la gente se entera por ese lugar, las cosas se replican por ese lugar. Y no solamente se replica la fiesta del sábado a la noche, sino un libro, una película, un capítulo, las mismas cosas que uno puede hablar en un bar. Ahora, yo creo que igual el desafío está todavía en el libro físico. Mi impresión es que el libro físico, al menos en América Latina, tiene para un ritmo de venta, yo diría que casi inalterable por 10 años. O sea, es muy difícil que en 10 años se vendan menos libros físicos que hoy, no porque no crezca el libro electrónico, que seguramente irá creciendo, sino porque también va a ir creciendo el libro físico. O sea, yo creo que esa tendencia que va a haber por supuesto, habrá algunos géneros que se van a pasar al libro electrónico, seguramente los libros de management, los libros de gerencia, los libros más técnicos, puede ser que se vayan a ese lugar. Ahora, yo he visto los jóvenes en la universidad, hoy, los que estudian hoy en la universidad, donde muchos libros, como no están, el profesor le da el link para que lo lea, lo imprimen eso, hacen fotocopias. Y en la casa de esos chicos, muchos padres tienen tablets. O sea, en principio uno supone que el chico podría leer en la tablet. No lee en la tablet. Quiere la página. La razón por la que quiere la página, en el fondo, es bastante simple. Esos chicos están todo el día con la pantalla, con otras cosas. Digo, Facebook, Twitter, película, YouTube, lo que sea. Cuando llega el momento de leer, no quieren la pantalla. Digo, prefieren la fotocopia, que realmente es mucho más incómoda que una tablet. Prefieren eso a la pantalla. Y ese es un fenómeno que uno no puede desatender. La idea de que como uno está todo el día con el teléfono, después va a leer en el teléfono. Bueno, yo estoy todo el día con el teléfono, yo no leo en el teléfono. Leía al principio porque podía, y a los 3 días dije, bueno, listo, puedo, pero vuelvo a lo de antes. O sea, esa idea de que porque están siempre en la pantalla no vuelven al papel, es al revés. Es que vuelven al papel. Digo, no, en realidad, los que leemos más en tablet somos los que somos más grandes. Porque es cierto que cuando uno lee mucho en el dispositivo electrónico, al final lo que cuenta es el contenido. No, el soporte, al principio la diferencia es la siguiente, pero al final lo que cuenta es el contenido. Uno se acuerda de una frase y ya no sabe si la leyó en un libro impreso o en un dispositivo electrónico. Pero en los jóvenes no pasa eso. O sea, el lector joven busca libros.
Por eso las fotocopiadoras del centro de estudiantes funcionan como hace 5 años. En teoría tendría que funcionar a la mitad, como mínimo, y eso no pasa. Entonces yo pienso que la pelea hay que darla en la promoción, en todos los soportes, naturalmente, en los medios gráficos, en los medios escritos, en los medios radiales, en las redes sociales, pero la pelea final yo creo que sigue estando en la librería, y el gran problema que tiene eso es que la infraestructura para dar un buen servicio en librerías y para lograr que el lector no sé si compre el libro, pero lo vea, digamos, lo encuentre, sepa que existe, entre en su radar para poder comprarlo quizás un mes después, un año después, o regalarlo, lo que sea. La complejidad de eso es grande, pero si ahí no hay un trabajo que seguramente será lento, porque montar estas cosas es muy fácil proponerlas y muy difícil lograrlas y lograrlas bien. Si ahí no hay un trabajo, la posibilidad de que los editores universitarios salgan, no de su nicho, sino de los problemas que tienen, digamos, ¿no? Porque el nicho va a ser siempre el mismo. Lo que pasa es que el nicho potencial es mayor que el nicho que hoy hay de venta universitaria. Pero eso seguro, porque yo lo he visto con libros que en teoría no tendrían que vender en algunas librerías, que los hemos mandado y los han vendido. Y uno dice, ¿quién compra ahí? Si esa librería es para otra cosa, y la gente lo compra. O sea que, bueno, mi impresión desde afuera del mundo universitario, y en gran medida ignorando quizás muchos de los problemas que la edición universitaria puede tener, es que la mejor tarea sería una tarea de tratar de unir las redes de distribución. Si fuera debajo del paraguas de un editor grande, yo creo que sería mejor, porque un editor grande y afín, ¿no? Con un mundo cultural que sea afín al de los editores universitarios, que puede ser Eudeva y puede ser Fondo de Cultura Económica, por supuesto. Eso sería una enorme ventaja para los editores, para el lector y para el librero, que no tiene ningún problema en vender aquello que pensó que nunca iba a poder vender. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Nos acompaña también Rafael Centeno. Rafael es editor. Desde 1982 ha trabajado en artes gráficas y ediciones académicas en México y en la Argentina. Se ha desempeñado como docente en las escuelas secundarias y en las instituciones de educación superior. En 2001 ingresó a la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes y a partir de 2009 es director editorial. Forma parte del comité organizador de las jornadas de edición universitaria. Desde 2011 integra el proyecto de investigación El orden de lo diverso, un estudio sobre las colecciones argentinas en los años 60 en la Universidad Nacional de Quilmes. Ha participado en jornadas, cursos y encuentros sobre edición universitaria nacionales e internacionales. Estudió sociología. Bueno, y aquí lo tenemos para que comparta con nosotros su mirada sobre la visibilidad. Bienvenido. Hola. Vamos a lo conocido. El cambio de paradigma al que hacía referencia Carlos es complicado, ¿no? Tenemos todos los aparatitos acá y siempre alguno nos va fallando. Bueno, gracias. Les iba a decir gracias por la invitación, pero es casi que no corresponde. Por eso pedí que, como en toda buena regla de urbanidad, los anfitriones siempre debemos ir al final, y por eso es que yo participé ahora después de ellos dos solamente. La idea de hablar del trabajo de la editorial de la Universidad de Quilmes es algo que habíamos, digamos, postergado, porque siempre pensamos que es mejor que sean nuestros invitados los que propongan, los que nos cuenten qué han hecho, su experiencia, etcétera. Pero esta vez aceptamos la propuesta
de contar algo de lo que hemos hecho en torno a este problema que se nos plantea como la visibilidad. Pensé en ajustarme un poco a lo que es una pregunta y qué respuesta tiene. En ese sentido, yo voy a contar mucho o principalmente cuál ha sido la actividad de la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes y con la idea, seguramente vamos a algunas de las cosas que hemos escuchado ya y desde ayer van a estar un poco en juego, pero trataré de hacer poca referencia a eso y más bien centrarme en esto. Lo que van a ver en la pantalla son simplemente fotografías que acompañan, o que es la intención, que acompañen un poco esta exposición. La primera pregunta que surge es, para cuando pensamos en preparar esta exposición, es plantearnos para quién editamos. Y sin duda tenemos una cuestión básica, que es que nuestra intención es tener lectores, es decir, publicar para un lector, o dicho de otra manera, podríamos plantearlo como una actividad que es para constituir o para construir un lector. ¿Y cómo vamos a hacer ese trabajo de constitución o de construcción de ese sujeto que es el lector, y que sin duda un libro sin lector, sí, aunque sea un poco exagerado, pero me parece que no existe el libro, ¿no? El libro existe en la medida que hay lectores, y cuando estos lectores encuentran el libro, leen el libro, entonces es cuando realmente cobra sentido su existencia. Bueno, la definición y elección de estrategias para la visibilización de las publicaciones universitarias, creemos que es una tarea que debe estar a cargo de los responsables de cada una de las editoriales universitarias, porque somos nosotros quienes mejor conocemos nuestras publicaciones. La editorial de Quilmes, desde su creación, ha gozado de un amplio espacio de autonomía que le ha permitido el desarrollo de un conjunto de tareas para alcanzar esta mayor visibilidad. A lo largo de casi 20 años de trabajo, estas tareas han acompañado los cambios ocurridos en las formas de producción y edición de nuestras publicaciones. La Universidad Nacional de Quilmes, y eso partimos de ese principal, es una institución pública que ha impulsado de manera importante la labor editorial. Desde sus inicios, la universidad cumplió el año pasado 25 años y la editorial prácticamente el próximo año va a llegar a los 20 de trabajo permanente, con lo cual es claro que para quienes estructuraron la universidad, para la idea de universidad que tenían, tener una editorial fue muy importante. Esa estructura interna tiene un fuerte vínculo con la vida académica, y esto ha permitido la ampliación de colecciones creadas como consecuencia de las acciones de los docentes e investigadores de los departamentos que son la estructura básica de la universidad. La Universidad de Quilmes está organizada en departamentos de ciencias sociales, de ciencia y tecnología, y de administración y economía, y no tiene facultades, no tiene escuelas, sino que son estos departamentos los responsables de las carreras que se imparten y de la organización, digamos, también docente que se imparte en la universidad. Tiene una estructura presencial y una muy importante virtual desde 1998, que se creó la Universidad Virtual. Bueno, la editorial está organizada entonces desde sus inicios en colecciones, ¿sí? Estas colecciones están dirigidas por reconocidos académicos, investigadores, que son parte de la universidad. Y eso nos ha permitido que, a su vez, esta estructura interna con profesores que son parte de la planta docente y de investigadores, y que en definitiva son los que tienen el mejor vínculo con la vida académica nacional e internacional.
Este catálogo está conformado por 15 colecciones, 3 publicaciones periódicas, más un conjunto de publicaciones que hemos ido agrupando con el criterio de colección. Hemos ido estructurando de tal manera que nuestros libros no queden solos, sino que de alguna manera por su contenido los podamos ir organizando en colecciones. Tenemos libros de arte, ediciones especiales, una colección de jornadas académicas y una colección que es la única que tenemos hasta ahora de publicaciones electrónicas que comenzamos en el 2003 y que es la serie digital que es de acceso libre y gratuito. Comenzó desde ese año con una característica que es que se publican trabajos de alumnos de la Universidad Nacional de Quilmes. El catálogo entonces se ha ido armando a partir del trabajo de un equipo profesional de editores en diferentes áreas, en lo que es estrictamente la edición, en diseño y producción, en comunicación y difusión en la prensa, radio, televisión y en medios digitales. Hay una administración editorial que incluye contratos de edición, traducción, comercialización y venta. Bueno, esto que suena así muy rimbombante, se reduce a muy pocas personas, somos unos cuantos los que integramos el grupo de trabajadores del equipo editorial en la universidad. Esto lo he planteado porque sin duda, ¿cómo nos vamos a plantear una estrategia ante todo este trabajo que hemos ido armando? El propósito de armar una estrategia para la visibilización tiene un objetivo principal: llegar al lector, construir lectores. Pero es verdad que no hemos dejado de lado una actividad que nos hemos propuesto y que es la ampliación del mercado editorial. No nos olvidamos de eso, pero esta vez, más que pensar en el mercado editorial, voy a hablar un poco más de esta estrategia general, en donde naturalmente la distribución y la comercialización forma parte de estos proyectos. Nuestra estrategia tiene como fundamento que somos el eslabón entre la producción académica y los lectores, e intentamos cubrir todo el proceso de producción que va desde el texto original o manuscrito o mecanuscrito hasta el encuentro con el lector, agregándole el valor en la producción editorial y haciendo cada vez más énfasis en las estrategias de difusión, visibilidad mixtas. Cuando digo mixtas es que ahora voy a tratar de contar qué es lo que hacemos para esta tarea. La distribución comercial e institucional, redes sociales, página web, canales de venta propios, librería e internet y un contenido de trabajo de prensa editorial que ha puesto el acento en un conjunto de estrategias según los casos, libros, ¿no? Para cada libro, cada publicación que sale al mercado, tratamos de establecer una estrategia específica porque es obvio que no todos los libros son iguales, aunque formen parte de un mismo catálogo. La distribución comercial, digamos un aspecto principal de lo que sería la parte tradicional, es la distribución está en librerías realizada por una distribuidora, que es la distribuidora Prometeo. Eso se viene haciendo prácticamente desde el arranque de la editorial. A esta actividad, que le podemos decir tradicional de comercialización, pero que es muy importante, a partir de 2013 sumamos la venta a un punto directo y propio. Es decir, en muchas ocasiones hemos discutido que uno de los problemas básicos de las editoriales, del mundo editorial en general, es la comercialización. Y en el 2013 creamos nuestra propia librería. Tenemos un punto de venta propio a partir del cual hemos generado acciones que nos permiten hablar de cierto éxito en el trabajo de visibilidad de las publicaciones. La librería Nota al Pie, además de aumentar significativamente los ejemplares de venta, permitió la entrada a este mundo que es Internet. Es decir, en general estamos pensando en algo como que es
que siempre lo debemos hacer, pero cuando debemos hacerlo o tenemos que hacerlo, vemos que hay una serie de limitaciones y esas ya digamos que las superamos por la experiencia. Pusimos un punto de venta directo, abrimos una librería, primero con libros que solo eran de la editorial, fuimos ampliando el catálogo de venta y ahora tenemos un punto de venta en Internet. Es decir, hemos dado pequeños pasos, pero que son maneras de organizar esta estrategia. La venta electrónica de libros en formato papel comenzó en el mes de octubre de ese año y solamente ese trimestre representaron el 1% de la facturación de ventas en librería. En 2014, ese porcentaje ya a lo largo del año aumentó a 5%. Y en el primer trimestre de 2015, ese porcentaje ya aumentó a 6%, con lo cual consideramos que esta tendencia al alza calculamos que se va a mantener. No sabemos si vamos a llegar al 8% o 9%, pero sin duda es una actividad que va en aumento. Otro aspecto de la comercialización en la Internet fue que estamos participando con el libro, que algunos de ustedes lo conocen seguramente, es un servicio, es una empresa que se dedica a vender por suscripción, ¿sí?, el acceso a las publicaciones académicas universitarias. Bueno, esto también ha sido uno de los trabajos que nos permitió vincularnos muy rápidamente a esto, porque nos fue dando experiencia de cómo vender, cómo fijar un precio, cómo establecer qué se puede vender y qué se puede poner gratis. Y la empresa iLibro tiene una gama muy variada que nos ha permitido como aceptar algunas cosas y otras de las que nos proponen no, porque simplemente porque no nos conviene o porque no tenemos la experiencia suficiente para manejar todas las propuestas que nos van haciendo. Bueno, y acá llegamos al punto de las tareas de comunicación y difusión, que me parece que son la base esencial para tener una mayor visibilidad. Desde 2005 generamos un área y se tomó la decisión de integrar un equipo propio que desarrollara tareas específicas para nuestras publicaciones. Se ha planificado la difusión y el trabajo en prensa para gestionar el fondo editorial y en particular las novedades editoriales. Y esto, que es una parte aparentemente tradicional, lo cierto es que es una de las tareas que yo pienso que son más importantes para la visibilidad. Debemos generar espacios, debemos ganar espacios en los medios impresos, en los suplementos culturales, en las revistas de crítica, porque eso también nos conecta ya de manera, yo diría, natural al mundo de las publicaciones y las críticas electrónicas. Es ya para nosotros una tarea, digamos, muy desarrollada, y es común que encontremos reseñas, críticas, adelantos de libros en diversas publicaciones. Acá hay ejemplos de publicaciones electrónicas, publicaciones en papel, ¿sí?, y otras como Página 12, que lo mismo publica en papel que en su página web, lo mismo que la revista Eñe de Clarín. La difusión entre la comunidad presencial y virtual de la ONQ lo hacemos en conjunto con el área de prensa de la universidad a partir de una newsletter generada desde la propia web de la universidad. Esto hace que este conjunto de tareas que hemos venido desarrollando en las redes y en la página web de la institución nos permitan rápidamente vincular o eso que se llama potenciar una actividad en la red que rápidamente nos vincula a otras tareas.
En la web institucional, las tareas principales son las de mantener y actualizar el catálogo, la información sobre las actividades generales de la editorial. Estas tareas, hemos comprobado, son una fuente informativa para otros portales de noticias y también para otros portales universitarios. Es el mejor lugar en donde hemos generado redes o conexión con redes, universitarias, culturales, de información periodística, de crítica, etcétera. Otra de las tareas que valoramos mucho para la visibilidad es la participación en diversos sitios como el de la Cámara Argentina del Libro, el catálogo del CERLAL, que comenzó y por desgracia ahora intenté entrar para un poco mostrar de qué se trataba, y la verdad es que está como cerrado ese sitio, pero era un catálogo, era un proyecto que comenzó en el 2009 y era muy interesante este formato que se había propuesto CERLAL. Hay un catálogo en el que también participamos y que también fue una propuesta de la REUN y cada año se va actualizando, y el catálogo de la ULAC. Eso me parece que son puntos en donde nuestras publicaciones deben estar porque nos permiten una vinculación con el mundo de lectores muy importante. Bueno, y también están en el muy prometido portal del libro argentino, el PLUA, que se nos ha convertido como en un portal fantasma. Está, pero no está, aparece, pero no está. Están muchos de nuestros libros, pero no está todavía formalizado este catálogo, pero están ahí los materiales de muchas universidades. Y bueno, son esos puntos de conexión que nos ha permitido lograr una mayor visibilidad de nuestras publicaciones. Una de las tareas que siempre se proponen para la actividad de visibilidad es la publicidad pagada. Y la verdad que eso nosotros hemos recurrido muy poco a esa tarea. Quiero ver si apareció por acá una foto que tenía, porque, bueno, ahora en este año apareció una nueva revista que se llama la Review, la revista de libros, y ahí, después de varios años, tenemos publicidad pagada, ¿no? Pero eso es una tarea que hacemos poco, y es una tarea que hacemos poco porque requiere muchos fondos, nos requiere gastar un gasto que es importante y que preferimos utilizar en otras actividades y no tanto en la publicidad, pero sabemos que la publicidad es una cuestión que es muy importante. La participación en las ferias internacionales, regionales y nacionales son los espacios, digamos, muy importantes para la visibilidad editorial. Nos permiten la promoción directa, el contacto con autores, el intercambio con lectores del libro académico y universitario, la adquisición de derechos o la venta de derechos, etcétera. Desde el 2002 hasta el 2005, la editorial participó en un stand de lo que era la distribuidora Prometeo, pero a partir del 2006 ya digamos que nos independizamos y tenemos stand propio, lo cual esto nos ha permitido un trabajo en el que cada año ya tenemos un conjunto de actividades, somos parte de la feria y quienes vienen a la feria saben que nos encuentran acá. A veces es difícil encontrar nuestros libros, sobre todo del fondo editorial, y tratamos que en las ferias tener la mayor cantidad posible de libros de lo que es el fondo editorial y no solamente de novedades, que es lo que normalmente está a la venta y se pueden conseguir más fácilmente en librerías. Bueno, como dato anecdótico, en el 2002, en el 2012, nuestro stand mereció, ese stand, ahora lo cambiamos, mereció un premio. Ustedes saben que la Feria del Libro organiza un concurso para los stands, ¿sí? Según la categoría, según el tamaño de cada stand, organizan un concurso y dan un premio. Bueno, en el 2012 nos llevamos un premio. Ahí estamos recibiendo el primer premio por… ¿Eso qué significa? Simplemente que hay un trabajo en donde hay diversos aspectos al que le damos importancia en la editorial y que tiene que ver siempre con la presencia
de todo aquello que hacemos. No he hablado mucho del diseño, de la producción, del cuidado editorial, porque ahora me parecía más importante pensar en todas estas otros asuntos. Desde 2009 comenzamos a participar a ferias, hemos asistido a Bogotá, a Guadalajara, después fuimos a Frankfurt en el stand cuando Argentina fue el país invitado. Ahí fueron nuestros libros, no fue ningún representante de la editorial. Y a partir del 2011 comenzó esto que se ha generado entre la GEU, la REUN, etcétera, que fue que el programa de promoción universitaria comenzó a apoyar la participación de las editoriales universitarias nacionales y privadas argentinas para asistir a ferias. Bueno, no hemos dejado de asistir desde esa época, pero hay algo que nos interesa destacar, y es que a partir de esa experiencia organizamos una feria propia. Cuando estábamos preparando la apertura de nuestra librería, se nos ocurrió que como tardábamos en abrir la librería porque no se terminaba la remodelación del lugar, etcétera, estábamos adaptándolo, hicimos una muestra de nuestros libros y se nos ocurrió llamarlo de la editorial UNQ a la comunidad. Bueno, digamos que tuvo mucho éxito porque era obvio que hacía falta una librería, y hacía falta una librería al interior de la comunidad donde la propia UNQ pudiera adquirir nuestras publicaciones. Hasta hoy llevamos 4 ferias. El año pasado invitamos al Fondo de Cultura Económico que fuera nuestro invitado, que son simplemente mostrar algo más de lo que se vende en la librería. Este año, en el 2015, estuvo Eudeva, y a mitad de año pasado también hicimos una semana del siglo XXI en la librería Nota al Pie. Bueno, son actividades que estamos tratando de hacer crecer. Es una actividad que quizá para el próximo año, que vamos a cumplir 20 años, ampliamos un poco más esta feria, pero nuestra idea es que estas actividades son las que nos permiten profundizar la visibilidad de nuestras publicaciones. Hay otras actividades que son para reflexionar acerca de nuestra actividad, y me parece que es muy importante que participemos en ellos, como estas GEU, como los foros, como los seminarios sobre el mundo editorial. Yo creo que es una manera de interrelacionar a los editores universitarios, pero sobre todo porque hay una tradición que es muy común en el mundo editorial, no solo de las universidades, y es que los editores cuentan poco su actividad, o hablan, tenemos que estar leyendo sus memorias, o de alguien que les hizo una entrevista a un editor importante, etcétera, y nos vamos enterando de estos testimonios solamente por el trabajo específico o el interés de alguien que no es precisamente el propio editor. Yo creo que vale la pena participar, como ocurrió con el primer coloquio argentino de estudios sobre el libro y la edición, en el que estuvimos ahí, y realmente fueron actividades muy importantes para conocer, para saber qué desarrolla cada otras universidades. Esta es una foto de nuestra primera reunión en el 2010, que fue la previa para estas GEU. Bueno, ya que ya están acá, hay fotos más específicas de la GEU. Voy a hablar ahora, simplemente para cerrar, de 2 ejemplos de nuestra experiencia de difusión de novedades, y son simplemente para contar qué se nos ocurrió hacer de tal manera que una novedad nos permitiera potenciar, ¿sí?, el contacto con con lectores de dentro y fuera de la comunidad. Un poco también acá, pensando en lo que ayer planteaba Margarita Valencia, de cómo hacer, si construimos un catálogo desde adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Yo digo, nosotros somos editores de libros académicos, pero tenemos una colección también, o algo que se parece ya mucho a una colección de libros de arte. Y aunque no son nuestros libros más vendidos, sí son algunos de los libros que nos permiten mucha visibilidad, ¿sí? Con 2 libros ganamos
ya premios de mejores libros editados en Argentina, y con este de Cábala Criollo, que son dibujos de Lorenzo Amengual, realizamos una actividad muy específica, y se los voy a contar rápidamente y con eso cierro mi participación. Cábala Criolla es un libro que está inspirado en la quiniela rioplatense. Contiene 100 figuras que realizó el autor, con ilustraciones de una claridad gráfica, digamos, inusual, y es un libro muy bello. Bueno, tiene mucho de humor y se enriquece porque hace un vínculo con letras del cancionero rioplatense, y cada uno de esos números son esos que desafían al azar. Bueno, al tratarse de un libro de arte, las imágenes tuvieron mucha importancia. El equipo de diseño y producción pensó entonces en cómo elaborar piezas que tuvieran que ver con el sentido de este trabajo artístico. Esto en las redes sociales tuvo una repercusión muy importante, ¿no? Parece ser que les gustó el tema del dibujos que tenían que ver con la quiniela. Algunos querían enterarse qué significaba el 15, otros querían saber qué era el 24, etcétera. Y nos empezó a vincular a un mundo que, digamos, estaba fuera de nuestros tradicionales lectores. Bueno, se realizó una preventa, por acá quedó esto, una preventa por internet donde poníamos 50% de descuento al libro, ¿sí? 20 ejemplares contenían una estampa original firmada por el autor, y solamente se ponían esos a la venta, no estaba en librerías, todavía no se distribuía, y realmente puedo decirles que fue un éxito total. Podemos decir que eran muy pocos ejemplares, sí, bueno, pero teníamos que, digamos, experimentar, y la experiencia realmente fue muy buena. Esta venta permitió postear en las redes sociales, en Facebook, Twitter, y la difusión se hizo muy amplia, de tal manera que después organizamos una presentación del libro en el LUA, aprovechamos ahí los espacios de la librería de las universidades nacionales, y hicimos una presentación también en la Academia de Tango, ¿no? Porque este vínculo de ilustraciones con letras permitió que de pronto a la Academia también le gustara la idea de presentar ahí el libro, y esa imagen que se ve ahí fue la ilustración que el autor firmó y que obsequiamos a los compradores por internet. Organizamos al mismo tiempo una exhibición de toda la muestra en la universidad. Se presentaron los 100 dibujos y hubo una recorrida en la inauguración del autor con miembros de la comunidad. Y digo de la comunidad de Quilmes más que de la propia universidad. Asistieron, nos invitamos a los alumnos de varias cátedras de la Escuela de Bellas Artes de Quilmes, y muchos de ellos fueron los que participaron de este recorrido, obviamente con la explicación privilegiada del autor. Bueno, la exposición también la llevamos a LUA, ahí fue no del total de los dibujos por el problema de espacio, pero eso también nos permitió un vínculo muy importante con otros lectores. Al final de 2014 participamos en la campaña de la Fundación El Libro, Regalemos Libros, y este fue uno de los que pusimos nosotros para regalar, y que hubo unos cuantos agraciados que se llevaron el premio. El otro ejemplo es un libro que se llama Pánicos Morales. Salió también el año pasado. Es un libro de un inglés, Kenneth Thompson, y es parte de la colección Comunicación y Cultura. Ahí el trabajo fue un poco diferente, fue más hacia dentro de la propia comunidad, pero resultó que una radio digital de la comunidad de Quilmes participó de manera importante con nosotros. Se hizo una entrevista primero al
a gente de la editorial, y después la radio digital durante 3 días hizo una promoción para después hacer un sorteo de ejemplares de estos libros. Esto, cuando organizamos la presentación del libro en el marco de nuestra feria, ya el libro se había difundido mucho entre redes de la radio. Fueron muchas radios locales las que se acercaron y las que nos ayudaron a difundir este título. Hubo un trabajo en portales de internet, en diarios locales, y elaboramos algo que también habíamos hecho poco, que era elaborar carteles en la vía pública, pero carteles directamente producidos por nosotros, no bajo la premisa de contratar servicios de publicidad, porque, repito, es un costo alto, pero fueron elementos que integramos a esta actividad y que rápidamente tuvieron una respuesta. Se publicó también en la revista Perfil, nos pidieron la autorización para publicar ahí en lo que ellos llaman clases magistrales, una parte de Pánicos Morales. Bueno, en resumen, la estrategia de difusión de actividades combinadas, pienso que este tránsito hacia un nuevo paradigma, como decía Carlos, me parece que siempre, creo yo, no debemos ir tan deprisa. Hay un conjunto de elementos que hemos fortalecido y que me parece que todavía son útiles para este paso hacia lo digital. Y yo creo que lo digital no es lo único, porque vemos que la misma prensa que se imprime en papel, en los mismos medios a los que recurrimos nosotros, que llamamos tradicionales, ellos mismos han hecho ya un paso hacia lo digital, por lo cual el trabajo que nosotros logramos hacer directamente con ellos tiene rápidamente una, podemos decir, replicación en lo que en sus propios portales, en sus propios canales, en sus blogs, etcétera. Yo creo que esto es algo que no debemos dejar del todo. Hubo un trabajo en el que se tomó en cuenta a un conjunto de actores. Nosotros hicimos todos los actores, pero es probable siempre que se nos olvide alguno, en el que primero está nuestra comunidad, obviamente, estudiantes, docentes, autoridades. Están los autores propios, como es el caso de la entrevista a Thompson o una entrevista que logramos con Lorenzo Mengual y que pusimos en YouTube. También es algo que no mencioné, pero en YouTube también tenemos un canal de difusión. Y con los directores de colección, y hacia el exterior con periodistas interesados de medios impresos en Internet. Hubo entonces búsqueda de referentes, de grupos de referentes. Si estamos con un libro de comunicación, busquemos otros grupos en las redes que están con el mismo tema. Creo que fueron ideas que resultaron atractivas para el público y de ahí que podamos contar esto como una experiencia. Gracias. ¿Podemos decir que perdimos directamente frente a esta batalla comercial en donde la mirada está sobre la rentabilidad? ¿O podemos decir que las universidades, que somos muchísimas, que estamos en todos lados, no solo del país, en el mundo y demás, podemos hacer algo desde lo colectivo, ¿no? Pregunto también por estas cuestiones de los foros internacionales de edición universitaria y demás, como para pensar en lo colectivo como una posibilidad que se abre frente a esto que ocurre en el mercado, que también apunta a lo colectivo, pero desde otro lugar que tiene que ver con la concentración y la fusión. De hecho, Fernando también hacía referencia a encontrar un espacio dentro de las librerías en un colectivo, ¿no? Y creo que acá nos está planteando un desafío importante a las editoriales universitarias para avanzar en un trabajo colaborativo. Digo, ya está abierto el diálogo y está abierto el trabajo. Tal vez lo que haya que hacer es definir una agenda también desde ese punto de vista. Ni siquiera estamos pensando en la venta electrónica o en la posibilidad de hacernos visibles en Internet y poder estar allí haciendo crecer la rentabilidad. También nos está hablando del librero, ¿no? De qué vínculo tenemos nosotros con el librero y cómo podemos potenciar ese vínculo si trabajamos colaborativamente. Era la propuesta que nos hacía Fernando, que me pareció de lo más interesante.
Quiero hacer un comentario que en realidad Tengo preguntas. es un minuto, que lo quería decir y se me pasó. Hablando de las experiencias comunes. En España hace 3 o 4 años se juntaron, eran como 10 editoriales independientes, no eran universitarias, eran 10 editoriales de Barcelona y Madrid, lo que se llaman chicas, ¿no? Entonces armaron lo que llamaban el grupo Contexto. Esencialmente eran editores amigos, cada uno editaba cosas distintas, pero se juntaron y se armaron el grupo Contexto. Entonces, ¿qué hacían? Producían un boletín de novedades, que era el grupo Contexto, se fueron todos con el mismo distribuidor y al final lograron, con nada, porque realmente es con nada, era solamente un boletín de novedades que diseñaba alguien y una reunión mensual que hacían entre ellos para ver cuál iba primero, cuál iba segundo en el boletín. Con eso lograron identidad en las librerías. Y de golpe estaba todo el mundo hablando del grupo Contexto, cuando si uno ponía una editorial al lado de la otra, ninguna se parecía. Salvo que publicaban libros de autores nuevos, digamos, ¿no? Esas cosas funcionan. O sea, cuando uno le simplifica el trabajo al otro y le ofrece una unidad y una identidad comercial, por supuesto, no es un problema comunicacional, no es un problema de contenidos, el otro lo agradece, digamos, se facilita el trabajo. Soy Patricia Somoza, docente de la UBA y editora. Quiero contar una experiencia que me ocurrió la semana pasada con los alumnos de la facultad y las librerías, cuando les encargamos un libro, que me parece que vale la pena para reflexionar. Les pedimos a los alumnos del taller de escritura de comunicación una novela, que buscaran una novela de Pablo Ramos que se llama La ley de la ferocidad. Alguno de los docentes de la cátedra escribió: dicen los alumnos que no se consigue, que fueron a las librerías y no se consigue. Yo, que edité ese libro, llamé a Alfaguara y pregunté: ¿hay stock? Me dijeron sí hay, y se ha reeditado. Entonces iban a mandar a las librerías de la zona, no sé, 200 ejemplares, una cátedra numerosa o más. Yo pensé lo siguiente, eso, por una parte, los alumnos lo que no está sobre las mesas piensan que no existe, ya no hay más, y los libreros no saben decirles que pueden traerlo, ¿no? Es eso, no sé qué reflexión les merece ese episodio, que ese libro, ya íbamos a cambiar el libro de la bibliografía que tenían que leer los alumnos, hasta que por una cosa personal y particular averigüé eso, si no, no lo encargábamos. Bueno, me parece que pueden ocurrir varias cosas en ese caso. En general, a todos los editores tenemos esta sensación de que te digan: los libros de ustedes no se consiguen, está agotado. No, tenemos 300 en el depósito. Andá a tal librería. No, la librería dice que no tiene más, pero si a mí en el stock de la librería me dice que tiene 5. Y en realidad acá hay un problema, que esto es un tema serio que se discute y saltó con el Ahora 12 en la discusión entre editores y libreros. El sistema de librerías independientes en la Argentina está pendiendo de un hilo, porque tiene una enorme deuda con los editores independientes, no con las multinacionales. Una enorme deuda que hace que venden libros y no declaran esas ventas. Y esas ventas entonces no se pagan mes y 30, como habitualmente se discute en el sistema comercial, y se difiere el pago. Yo, cuando aumento la lista de precios, milagrosamente ese mes vendí el triple que lo que había vendido en el promedio regular del trimestre, porque los libreros, antes de asimilar el costo del aumento, me hacen la liquidación con el precio viejo. Después te pasa que el librero te declara ventas y vos vas y te das cuenta que ese libro no está. Entonces tiene 4 de stock, te declaró 1 y te está debiendo 4, ¿no? Entonces, y vaya a saber cuándo te lo paga, si no haces presión. Es muy difícil para un editor del tamaño independiente, universitario, hacerle una auditoría, aunque por contrato está establecido. Entonces, el sistema de librería independiente en la Argentina tiene un problema. Y tiene un problema, y quiero hacer una aclaración, porque
cuando intervine yo y hablé de toda esta cuestión de lo digital, estaba lejos de querer que todo lo que explicó Rafael y lo que dijo el compañero no lo hagamos, digamos, ¿no? Es decir, en realidad a mí me dijeron que hablara de este tránsito de lo digital a lo analógico, me concentré en eso, que ya debería haber hablado después, si no parecía que yo estaba haciendo una defensa del mundo digital. En absoluto, digo, mi editorial tiene 4 librerías, tiene una librería virtual, vendemos muchísimo libro en papel y estoy convencido de que el libro en papel tiene una larga vida, digo, desde que apareció la imprenta hasta que se terminó de copiar manuscritos pasaron 200 años. En este cambio de paradigma no sabemos cuánto va a pasar, pero yo no soy un tipo que defienda los metadatos, que sea un tipo que esté enloquecido por la cuestión de lo digital. Sí creo que es importante entender que ya estamos trabajando con lo digital. Cuando yo hablo de cambio de paradigma, fíjense, yo pediría el audio, como diría Gonzalito, yo hablé una sola vez en mi conferencia de ebook, hablé de lo digital. Lo digital está cuando yo aprendo la computadora, me pongo a escribir en Word. Y ya estoy trabajando con un formato de XML por detrás. Es decir, digo, entonces ahí estoy trabajando ya en lo digital. Ese es el paradigma al que yo hago referencia. No estoy diciendo que hay que vender libros en ebook y en Amazon y que la librería dejemos de vender libros en Jenny, en Gandhi. ¿No? Digo, primero, si hubiera querido decir eso, lo hubiera dicho así, no con lo que estaba planteando. Y entonces ahí es donde vuelvo para mostrar el atraso del esquema que tenemos nosotros, porque hoy nosotros no podemos saber a ciencia cierta cuál es la disponibilidad de los libros que hay en la Argentina, como sí ocurre en España, donde todo libro que llega a una librería es subido a un sistema que se muestra públicamente de acceso para que cualquier lector sepa si la librería que tiene en la esquina de la casa tiene el libro que estoy buscando. Eso no existe y no hay señales de que avancemos hacia eso. Primero, la resistencia de las corporaciones. Segundo, la resistencia de las cámaras y de los sectores empresariales, tanto de librerías como editoriales. Y tercero, una falta de política de Estado, donde no hay una inversión en ese punto. Entonces, cuando Darío pregunta, ¿hemos perdido la batalla? ¿Con quién perdimos la batalla? Si no estamos usando la tecnología. Por eso yo decía, Darío, cuando mi intervención, es que en realidad en este paradigma no hay que ganar o perder una batalla. Lo que hay que hacer es enseñarle a trabajar a las máquinas para que nosotros ganemos, para que nosotros aprovechemos las máquinas. Porque si no, obviamente hay otro que las aprovecha mejor. Lo que hace Random House, lo que hace las grandes Planeta y los grandes grupos editoriales, obviamente que no te lo confiesan ni te lo comparten con lo que nosotros tenemos que hacer. Acá no hay nadie de Random House que venga a decirnos cómo están trabajando ellos los metadatos. Y es parte del contrato de confidencialidad que firman sus empleados cuando entran a trabajar a esas editoriales. Entonces, ninguno puede venir acá a enseñar, por ejemplo. Entonces, este es el gran tema. No tenemos que ganar o ponerlo en términos de batalla, si ganamos o perdemos una batalla. Acá tenemos que avanzar en ese sentido, en empezar a utilizar las herramientas tecnológicas. ¿Por qué? Porque las herramientas tecnológicas están. Y hoy me bombardea Avalancha y todas las otras cosas que venden ahora 12 y no están bombardeándonos con libros. ¿Por qué me ofrecen todos los días un somnier, un viaje no sé dónde, descuento, y no me están ofreciendo libros por el teléfono celular? Bueno, eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué estamos haciendo mal en el sector del libro para desaprovechar las pocas políticas que deberíamos construir? Mi nombre es María Angélica Seger, estoy de la Universidad Católica de Chile. Y la verdad que creo que es muy interesante todo lo que han dicho, pero estoy un poco perdida porque creo que no he oído o he oído muy poco en toda esta charla la palabra alumno. Y no sé, por lo menos nosotros en la Universidad Católica, que el año pasado está rankeada como la mejor universidad de América Latina, el foco, creo, en una editorial universitaria es el estudiante. Así creo que es donde nosotros tenemos que competir. Y en ese sentido, cuando hablaban de, por ejemplo, los estudiantes que copian un link y fotocopian los contenidos, creo que nuestro desafío es hacer buenos libros para estudiantes y que esos libros se vendan no solo en la universidad propia, sino en todas las universidades. Creo que ahí es el nicho donde uno se tiene que concentrar. De hecho, en las mejores universidades del mundo, los libros están indexados en la matrícula. Eso pasa en Cambridge, en Oxford, en Harvard.
en todas las americanas y europeas. Me gustaría saber la experiencia a lo mejor de usted en Argentina respecto a eso. O sea, nosotros también tenemos librerías propias, pero ¿dónde tenemos que enfocarnos? En la venta hacia el alumno, en evitar también la fotocopia, en hacer que el alumno compre los libros de los profesores de la universidad y que eso se replique como contenido. Ayer planteaba Margarita Valencia hacia el final de su exposición esta especie de dicotomía. Si nos proponemos crear una editorial o un trabajo editorial desde dentro de la comunidad hacia afuera o de afuera hacia adentro, y ella decía que finalmente si lo hiciéramos desde adentro, de adentro hacia afuera, dice, tenemos garantizados lectores porque ahí tenemos a nuestra comunidad. Yo me puse a pensar que ojalá fuera así, ¿no? que ese sería nuestro deseo. Pero sin duda el trabajo de las universidades, voy a hablar de Quilmes, ¿no? Tenemos una cosa que es que se generó primero a partir de la experiencia de editores académicos que estaban vinculados, digamos, al mundo editorial en general. Cuando hacen sus propuestas de crear colecciones, están pensando no solo en las carreras que se impartían dentro de la universidad, sino cómo vincular estas publicaciones a otras universidades, a cualquier lector interesado. Pero el desarrollo de la editorial nos fue marcando pautas, y las pautas fueron que los propios docentes, la propia comunidad empezó a exigir un lugar en la editorial. Y algo de lo que ocurrió es que las últimas 5 o 6 colecciones que se han creado en la universidad, en la editorial, son colecciones que han surgido de propuestas específicas de los departamentos que conforman la universidad. Y tenemos aún colecciones como la de música y ciencia, que ustedes imagínense, se imparte la carrera de música electroacústica, composición de música electroacústica en la universidad. Ahí podemos decir que tenemos concentrados a un grupo para hablar de manera que nos entendamos, están los capos de la música electrónica en Argentina, ahí en Quilmes. Bueno, ¿cuántos lectores tendremos? ¿Cuántos lectores podemos tener si ya tenemos cerca de 10 títulos de esa colección? Pero puedo decirles que hay un libro que se publicó dirigido a ese público que ya reeditamos. Es decir, ¿cómo vamos nosotros creando lectores? Sin duda, porque hay una comunidad interesada en esa colección particular, pero en otra porque sin duda también descubrimos que se edita muy poco en Argentina y en otros lugares de habla del castellano de estos temas. Bueno, entonces me parece que ahí vamos combinando estas colecciones como que generamos ahora de nuevos usos de la ciencia y la tecnología, ¿sí? Tenemos un público que son la propia comunidad que estudia esas carreras nuevas de biotecnología, industria de alimentos, etcétera. Pero nos damos cuenta que vamos generando un interés hacia afuera de la universidad y hay 1 o 2 libros ya que han sido reeditados, reimpresos de esa colección. Bueno, trato de responder en ese sentido de cómo desde una editorial podemos ir combinando esos libros de interés para dentro y fuera de la universidad y otros que tienen un público más específico que están dentro de nuestra comunidad y que, por suerte, algunos, no voy a hablar de todos, pero para el último caso, los libros de arte, ayer hablaban de esto, ¿no? Si una editorial universitaria debe publicar ficción, algunas editoriales lo hacen, nosotros empezamos a publicar libros de arte y aunque no es una colección formal, nos damos cuenta ahora que la gente nos busca y no solamente el lector, sino también algunos autores quieren que los publiquemos. Bueno, eso es generar vínculos. Yo quiero señalar algo que hemos estado… Sí, ya cierro, muy breve. Señalar esto con respecto a lo que dice la colega de Chile. Cada país tiene su tradición. Nosotros en la Argentina tenemos lo que llamamos la bendición Spivakov y la maldición Spivakov. Solo voy a hablar de la bendición Spivakov, que armó una editorial puesta al servicio de la sociedad y puesta al servicio de la bibliodiversidad.
Y ese modelo en la Argentina tiene un peso en donde el lector, el estudiante es apenas uno de los nichos de lectores que una editorial universitaria tiene que buscar. Hay que hacer libros de textos, hay que hacer libros de cátedras, pero hay que recuperar el patrimonio cultural inmenso en un territorio como el de la Argentina, que en muchas provincias sus autores no serían recuperados si no existiera una editorial universitaria. Y a las pruebas me remito. Si Juan L. Ortiz no lo hubiera recuperado Litoral, no estaría disponible como está disponible hoy, como un objeto, además de bello, cultural importante. Lo que hizo Entre Ríos con Manauta, con Amaro Villanueva, lo que está haciendo Santiago del Estero por su lado, lo que ha hecho sin lugar a dudas Tucumán y lo que hará Jujuy, Salta. En cada uno de esos territorios la edición universitaria tiene una responsabilidad en un sistema público de sistema universitario donde tiene que publicar no solo lo que su comunidad académica tiene, sino también se debe a la sociedad que paga los impuestos para que esa universidad exista y por lo tanto devolverla en publicaciones bibliodiversas y regionales forma parte de la obligación política y moral de esa universidad. Para nosotros los argentinos que tenemos un sistema universitario con esa tradición. Sí, está muy bien. Por otro lado, creo yo que nosotros necesitamos pensar de qué modo en un sistema científico la endogamia también juega en contra. Garantizar procesos estandarizados de la edición universitaria con referatos de pares, con sistema académico, va a ayudar a que nuestros libros también tengan la visibilidad en el sistema científico y académico, que hoy está tensionado para publicar papers que verdaderamente nadie lee y son un gran negocio de las multinacionales como el Elsevier y otras empresas. Por lo tanto, tenemos una obligación doble, no solo publicar para nuestros alumnos, sino también garantizar la calidad científica y académica de lo que publicamos. Ahora, nada impide que publiquemos a Amaro Villanueva o a Juan L. Ortiz o a una escritora olvidada o perdida, o un escritor perdido y olvidado en algún recóndito lugar de este país. Yo creo en eso, básicamente. Gracias, Carlos.